Lo primero que haremos será ubicar nuestros videos como se ve en pantalla. La intersección de ambos clips tiene 1 segundo de duración, que es el tiempo que durará la transición. Ahora buscamos el efecto disolver en bloques y lo arrastramos al primer video. Nos dirigimos a los controles del efecto mencionado y hacemos la siguiente configuración: desmarcamos bordes suaves y modificamos el ancho y alto de los bloques. Ahora solo queda crear fotogramas clave. Seleccionamos el primer clip y nos ubicamos en el inicio de la intersección. En el control finalización de la intersección, hacemos clic en el reloj para crear el primer fotograma clave. Luego nos ubicamos al final de la intersección de ambos videos y cambiamos el valor 0%. Ahora veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.